En la cena festiva, mi hija se burló de mi deuda. Yo solo sonreí y mostré el billete de 6,1 millones a mi nombre. Pero lo que nadie sabía era el infierno que había vivido para llegar hasta ese momento. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a seguir desahogándome. Me llamo Isabel Herrera. Tengo 63 años y durante 40 años he trabajado en un pequeño taller de costura en el barrio de Triana, en Sevilla. Mis manos están marcadas por miles de puntadas. Mis ojos cansados de enhebrar agujas bajo la luz amarillenta de una lámpara que compré de segunda mano hace 20 años. El olor a tela y aceite de máquina se ha vuelto parte de mi piel, como una segunda naturaleza que ya no puedo quitarme ni con el jabón más fuerte. Cada mañana me levanto a las 6, preparo café en una cafetera italiana que heredé de mi madre y camino 15 minutos hasta el taller. Las calles de Sevilla despiertan conmigo. El panadero abriendo su negocio, las palomas buscando migas en la Plaza del Salvador, el sonido lejano del tranvía que nunca he podido permitirme tomar. Llevo la misma rutina desde que Paula se fue a México hace 10 años, persiguiendo un sueño de grandeza que parecía estar siempre a punto de alcanzar, pero que nunca llegaba del todo. Paula es mi única hija, la luz de mis ojos durante 40 años, la razón por la que trabajé turnos dobles cuando era pequeña, la motivación detrás de cada sacrificio que hice sin pestañear. Recuerdo cuando tenía 8 años y me pedía que le cosiera vestidos para sus muñecas. Nos sentábamos juntas en el suelo del salón, rodeadas de retazos de tela, y ella me decía: «Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa grande con jardín y piscina, y nunca más vas a tener que trabajar». Sus ojitos brillaban con esa inocencia que solo tienen los niños cuando creen que el amor lo puede todo. Pero algo cambió cuando se casó con Javier, un mexicano que conoció durante un intercambio universitario en Madrid. Al principio parecía un buen hombre, educado, ambicioso, con planes para el futuro. Hablaba de negocios e inversiones con una seguridad que me impresionaba. Cuando decidieron mudarse a Ciudad de México para hacer fortuna, como él decía, yo los apoyé con mis ahorros. Les di 500 euros que tenía guardados para emergencias, dinero que había juntado moneda a moneda durante 2 años. «Es solo un préstamo, mamá», me dijo Paula mientras guardaba el dinero en su bolso nuevo de piel. «En 6 meses te lo devolvemos con intereses. Javier tiene contactos importantes en México». Ese fue el primero de muchos préstamos que nunca me devolvió. Pero en ese momento, viendo su sonrisa esperanzada, pensé que estaba invirtiendo en su felicidad. Los primeros años manteníamos contacto frecuente. Paula me llamaba cada domingo. Me contaba sobre su nuevo trabajo en una empresa de marketing, sobre el apartamento que habían alquilado en la colonia Roma Norte, sobre los planes que tenían para abrir su propio negocio. Yo escuchaba cada palabra como si fuera música celestial, imaginándome a mi hija triunfando en esa ciudad enorme y lejana. Le enviaba paquetes con jamón serrano, aceite de oliva y cartas escritas a mano en papel de carta que compraba en el estanco de la esquina. Pero las llamadas se fueron espaciando. Los domingos se convirtieron en quincenas, luego en meses. Cuando yo la llamaba, siempre tenía prisa. «Mamá, estoy en una reunión. Mamá, después te llamo. Mamá, ahora no puedo hablar». Sus respuestas se volvieron monosilábicas, mecánicas, como si hablar conmigo fuera una obligación pesada que tenía que cumplir de vez en cuando. Y entonces llegaron las peticiones de dinero. La primera fue hace 3 años. «Mamá, necesito 1.000 euros urgente. Es para una inversión que nos va a cambiar la vida. Te lo devuelvo en un mes. Te lo prometo». Vendí el anillo de compromiso de mi difunto esposo, una pieza sencilla pero cargada de recuerdos, para enviárselos. El mes se convirtió en 6, luego en 1 año. Cuando le pregunté por el dinero, me respondió con irritación: «¿En serio me vas a presionar por eso? Con todo lo que yo tengo encima». La segunda petición llegó el año pasado. «Mamá, se nos rompió el refrigerador y necesitamos 800 euros. No tenemos de dónde sacar el dinero y ya sabes que aquí todo es más caro». Esta vez vendí la vajilla de porcelana que había sido de mi abuela.
Esos platos blancos con flores azules que había guardado durante décadas, para ocasiones especiales que nunca llegaron. Empaqué cada pieza con papel de periódico, sintiendo que estaba vendiendo pedazos de mi historia familiar a extraños que no entendían su valor sentimental. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era la distancia emocional que crecía como un abismo entre nosotras. Paula ya no me preguntaba por mi salud, por mi trabajo, por cómo pasaba mis días. Nuestras conversaciones se habían reducido a transacciones financieras envueltas en frases de cortesía. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, necesito que me ayudes con algo. Durante estos últimos meses, el silencio se había vuelto ensordecedor. 3 meses sin una llamada, sin un mensaje, sin una señal de que yo siguiera existiendo para ella. Me levantaba cada mañana con la esperanza de ver su nombre en la pantalla de mi teléfono viejo, pero solo encontraba notificaciones del banco sobre mi cuenta en números rojos y mensajes automáticos de empresas que querían venderme cosas que no podía pagar. Y entonces, un martes gris de febrero, mientras revisaba el correo entre facturas de la luz y folletos de ofertas del supermercado, apareció un sobre dorado, grueso, con letras en relieve que parecían salirse del papel. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía elegante que no reconocí. Señora Isabel Herrera. Lo abrí con manos temblorosas, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Paula Herrera y Javier Domenech tienen el honor de invitarla a celebrar el 40º cumpleaños de Paula. El evento tendrá lugar en el Salón Real del Hotel San Regis, Ciudad de México, el sábado 15 de marzo a las 20:00 horas. Dress code: elegante. Leí la invitación 3 veces antes de que las palabras se asentaran en mi mente. Una invitación formal, como si yo fuera una conocida lejana, una cliente, una extraña a la que había que invitar por cortesía. No hubo una llamada previa. No hubo un «Mamá, ven a mi fiesta. Te extraño mucho». Solo ese papel frío y elegante que me trataba como una invitada de segunda categoría. Mis manos empezaron a temblar mientras sostenía la invitación. Sentí un nudo en la garganta que me impidió tragar saliva. En ese momento, de pie en mi pequeña cocina con las baldosas desgastadas y la nevera que hacía ruidos extraños, entendí con una claridad dolorosa que para mi propia hija, yo me había convertido en una obligación social, en alguien a quien había que incluir para mantener las apariencias. Marqué su número con dedos temblorosos. Sonó 4 veces antes de que contestara. Y cuando lo hizo, su voz sonaba distante, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba conmigo. «¿Diga? Paula, soy mamá. Acabo de recibir tu invitación». Un silencio largo. Luego, «Ah, ¿ya la viste? Bueno, está bien si vienes. Pero por favor, mamá, vístete bien. Va a venir gente importante y no quiero que mis amigos piensen que eres... Ya sabes». «¿Ya sé qué, hija?», pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Pues, pobre, anticuada, dramática. Ya me entiendes. No me arruines la noche, ¿vale? Las palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. Mi propia hija, la niña a la que había criado sola después de que su padre muriera, la adolescente a la que había apoyado en cada sueño y en cada fracaso, me estaba pidiendo que fingiera ser alguien que no era para no avergonzarla delante de sus amigos. «Entiendo», logré susurrar. «Perfecto. Nos vemos entonces. Ah, y mamá, no traigas regalos raros ni nada de eso. La gente va a dar cosas elegantes». Colgó sin despedirse. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Era mi hija, mi única hija, y me estaba tratando como si fuera una carga, un estorbo, algo de lo que tenía que avergonzarse. Después de colgar el teléfono me quedé allí de pie, en mi pequeña cocina, sosteniendo aún la invitación dorada entre mis dedos. El silencio de la casa se volvió pesado, como si las paredes mismas hubieran escuchado las palabras de Paula y estuvieran avergonzadas por ella. Miré hacia la nevera, donde durante años había pegado todas sus fotos. Paula graduándose del instituto, Paula el día de su boda, Paula sonriendo en las playas de Cancún en su luna de miel.
En todas esas imágenes yo aparecía a su lado, orgullosa, abrazándola como si fuera mi mayor tesoro. Ahora esas fotos parecían burlarse de mí. ¿Cuándo había empezado todo a cambiar? ¿En qué momento mi amor incondicional se había convertido en algo que la avergonzaba? Fui al cajón donde guardaba las cartas viejas y saqué una caja de zapatos llena de recuerdos. Había estado posponiendo este momento durante meses, pero ahora necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí. La primera carta que encontré era de hace 5 años, escrita en papel rosa con su letra cuidadosa. Querida mamá, México es increíble. Javier y yo estamos trabajando muy duro para salir adelante. Te mando esta foto de nuestro apartamento. ¿No es bonito? Espero que pronto puedas venir a visitarnos. Te amo mucho. Esa carta llegó acompañada de una foto donde Paula lucía un vestido caro y sonreía en un balcón con vista a la ciudad. Pero lo que yo no sabía entonces era que ese apartamento no era suyo. Meses después, me enteré de que lo habían alquilado solo para la foto, para aparentar una estabilidad que no tenían. El apartamento real era un estudio pequeño en una zona menos exclusiva, pero Paula nunca me lo contó. Prefería que yo creyera en su versión exitosa de la realidad. Seguí revisando. Había transferencias bancarias que documentaban mi propia historia de sacrificios. 500 euros en marzo del 2019 para el depósito de un negocio. 800 euros en septiembre del 2020 para una emergencia médica. 1.200 euros en diciembre del 2021 para gastos de Navidad. Cada envío venía acompañado de promesas de devolución que nunca se cumplieron y de historias que después descubrí que eran medias verdades o mentiras completas. El negocio nunca existió. La emergencia médica fue un tratamiento estético que Paula se hizo para verse mejor en las reuniones de trabajo. Los gastos de Navidad fueron para comprar regalos caros que ella necesitaba dar a los amigos de Javier para mantener su imagen de éxito. Pero yo seguía enviando dinero porque cada vez que dudaba, Paula sabía exactamente qué decir para hacerme sentir culpable. Mamá, eres la única persona en quien puedo confiar. Aquí en México no tengo a nadie. Si tú no me ayudas, no sé qué voy a hacer. O la frase que más me dolía. Pensé que una madre siempre estaría ahí para su hija. Pero si no puedes ayudarme, lo entiendo. Cada vez que escuchaba esas palabras, sentía como si me clavaran un puñal en el pecho. ¿Qué clase de madre sería yo si le negaba ayuda a mi única hija cuando más me necesitaba? Así que vendía cosas, pedía horas extra en el taller, comía arroz con atún durante semanas enteras para poder enviarle el dinero que me pedía. Encontré también los recibos de los envíos que le hacía por correo. Paquetes llenos de productos españoles que ella decía extrañar. Latas de pimentón de la Vera, aceite de oliva extra virgen, turrones de Gijona, jamón serrano cortado en casa de Manolo, el charcutero del barrio. Cada paquete me costaba entre 80 y 120 euros entre productos y envío internacional. Pero Paula siempre los recibía con alegría. Mamá, tus paquetes son lo mejor. Mis amigos se mueren de envidia cuando les enseño todas estas delicatessen españolas. Javier dice que tengo suerte de tener una madre tan detallista. Lo que no me decía era que ella vendía la mitad de esas cosas a precios elevados, aprovechando que en México los productos españoles de calidad eran considerados gourmet y costaban una fortuna. Mi jamón serrano, que yo compraba sacrificando mi propia comida, se convertía en su pequeño negocio paralelo. Pero el recuerdo que más me dolía era el de su última visita a España, hace 2 años. Había venido para el funeral de mi hermana Carmen, su tía favorita. Durante toda la ceremonia, Paula estuvo distraída, enviando mensajes en su teléfono móvil, quejándose del calor, del hotel barato donde se hospedaba, de la comida demasiado grasosa que servían en los restaurantes del barrio. No entiendo cómo puedes vivir aquí, mamá. Todo está tan atrasado. En México las cosas funcionan mejor. La noche antes de irse, estábamos cenando en mi casa. Había preparado gazpacho, pescadito frito y torta de aceite, todas sus comidas favoritas de cuando era niña. Pero ella apenas tocó el plato. ¿Sabes qué, mamá? Javier y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si te vienes a vivir con nosotros a México. Aquí no tienes futuro. Podrías vender esta casa,
con ese dinero podrías comprarte algo pequeño allá y aún te sobraría para ayudarnos con los gastos. Me quedé helada. Pero Paula, esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos, mi trabajo, mis vecinos. Exacto. Estás viviendo en el pasado. Allá podrías empezar de nuevo. Y nosotros te cuidaríamos. Cuidarme. La palabra sonaba bonita, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo sospechar. ¿Cuidarme o utilizarme como una fuente constante de dinero y servicios domésticos gratuitos? Déjame pensarlo, le dije. No hay mucho que pensar, mamá. Aquí te vas a quedar sola para siempre. Al menos allá tendrías familia cerca. Esa noche, después de que se fuera al hotel, me senté en mi mecedora y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me di cuenta de que para Paula, yo ya no era su madre querida, sino un recurso económico que había que optimizar. Vender mi casa, mudarme a México, significaría entregarle todos mis ahorros y quedar completamente dependiente de ella. Y algo en mi instinto me decía que esa dependencia no sería recíproca. No volví a saber de ella hasta 3 meses después, cuando me llamó llorando porque Javier había perdido su trabajo y necesitaban dinero urgente para pagar el alquiler. Sin esa ayuda, según ella, los echarían a la calle. Solo son 1.500 euros, mamá. Te lo devolvemos en cuanto Javier encuentre trabajo. Esa vez no tenía nada más que vender. Tuve que pedir un préstamo en el banco, hipotecando mi casa como garantía. Firmé esos papeles con la mano temblorosa, sabiendo que estaba arriesgando el único patrimonio que me quedaba. Pero era por Paula, por mi hija, por la niña que una vez me dijo que cuando fuera mayor, me compraría una casa con jardín. El dinero llegó a México un martes. El viernes, Paula subió a Instagram fotos de una cena carísima en uno de los restaurantes más exclusivos de la zona rosa, celebrando que Javier había conseguido un trabajo increíble. Llevaba puesto un vestido que claramente acababa de comprar y sonreía con una copa de champán en la mano. Cuando la llamé para preguntarle sobre el préstamo, me dijo que Javier había conseguido el trabajo. Sí, pero que el primer sueldo no llegaría hasta el mes siguiente. Tranquila, mamá. Todo va a estar bien. Pero todo no estaba bien. Los pagos del préstamo empezaron a asfixiarme. Trabajaba turnos dobles en el taller. Cosía hasta que me dolían los dedos. Aceptaba cualquier trabajo extra que pudiera encontrar. Dejé de comprar carne, dejé de poner calefacción en invierno. Dejé de ir al médico cuando me dolía la espalda. Todo por mantener al día esos pagos bancarios que me recordaban mi propia estupidez cada mes. Y mientras yo me sacrificaba en silencio, las redes sociales de Paula mostraban una vida de abundancia. Viajes a Acapulco, cenas en restaurantes elegantes, ropa de marca, manicuras semanales. Cada foto era una bofetada a mi ingenuidad. Cada sonrisa suya en esas imágenes me recordaba que yo era la que financiaba esa farsa de prosperidad con mi propia pobreza. Hasta que llegó el silencio. 3 meses sin llamadas, sin mensajes, sin respuesta a mis intentos de comunicación. Y después, esta invitación fría como una lápida. Ahora, sosteniendo esa invitación dorada, entendí finalmente la verdad. Para Paula, yo solo existía cuando ella necesitaba algo. El resto del tiempo, yo era un estorbo que había que mantener a distancia, una madre anticuada que no encajaba en su nueva vida de fantasía. Pero había algo que Paula no sabía, algo que cambiaría todo el juego. 3 días después de recibir la invitación, mientras ordenaba papeles viejos en mi escritorio, encontré un sobre arrugado que había olvidado completamente. Era de la Lotería Nacional, fechado 2 semanas atrás. Lo había tirado junto con las facturas sin abrirlo, pensando que era otra de esas notificaciones rutinarias que nunca traían buenas noticias. Con manos distraídas lo abrí, esperando encontrar alguna promoción o recordatorio de pago. Pero cuando mis ojos se posaron en las cifras, el mundo se detuvo por completo. 6.100.000 euros. Ganadora del premio mayor. Mi nombre, mi dirección, mi número de décimo. Me senté pesadamente en la silla, sintiendo como si alguien hubiera llenado mis venas de plomo líquido. Leí el documento 5 veces antes de que mi cerebro pudiera procesar la información. Durante 40 años había comprado el mismo número cada semana, el 47382.
La fecha de nacimiento de Paula era mi pequeño ritual, mi forma de mantener la esperanza de que algún día las cosas mejorarían para las dos. Y ahora, cuando todo parecía perdido, cuando me sentía más sola y traicionada que nunca, la vida me daba esta oportunidad extraordinaria. Pero lo más irónico era que ya no sabía si quería compartirla con la persona por quien había elegido ese número. Llamé al número que aparecía en el documento. Una voz amable me confirmó la veracidad del premio y me explicó los pasos a seguir. Tenía que presentarme en Madrid para firmar los papeles y reclamar el dinero. Todo era real. No era un sueño ni una broma cruel del destino. Durante esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo, pensando en todas las posibilidades que se abrían ante mí. Podría pagar la hipoteca, comprarme una casa nueva, viajar por el mundo, ayudar a otras personas que estuvieran pasando por dificultades como las mías. Pero por encima de todo, una idea se instaló en mi cabeza como una semilla venenosa. Por primera vez en mi vida, yo tenía el poder. No le dije nada a Paula. Algo me detuvo cada vez que pensé en llamarla. Quizás era curiosidad mórbida. Quizás era un instinto de supervivencia que me advertía que debía ser cautelosa. Decidí esperar hasta la fiesta para ver cómo me trataba, cómo actuaba conmigo cuando no necesitaba nada de mí. Los días siguientes fueron extraños. Seguí con mi rutina normal en el taller, pero todo se sentía diferente. Cada puntada, cada cliente, cada conversación trivial con mis compañeras de trabajo tenía un sabor distinto. Era como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro, fingiendo ser la misma Isabel de siempre, mientras por dentro una nueva versión de mí misma estaba naciendo. Marisa, mi compañera del taller, notó que algo había cambiado. Isabel, te veo rara últimamente. ¿Estás bien? ¿Has sabido algo de Paula? Estoy bien. Le mentí. Solo cansada. Pero no estaba cansada. Por primera vez en años me sentía completamente despierta, como si hubiera estado viviendo en una especie de somnolencia, y finalmente hubiera abierto los ojos de verdad. Fui al banco en Madrid para completar los trámites del premio. El director de la sucursal, un hombre elegante con traje caro, me trató con una deferencia que nunca había experimentado. Señora Herrera, es un placer atenderla. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Sus modales eran completamente diferentes a los del empleado que me había atendido cuando pedí el préstamo hipotecario, quien me había hecho sentir como si le estuviera pidiendo caridad. Ahora entendía cómo funcionaba el mundo. El dinero no solo compraba cosas, compraba respeto, atención, cortesía. Durante décadas había sido invisible para estas personas, una más entre los miles de clientes que luchaban por llegar a fin de mes. Pero ahora, con este papel en mi bolso, me habían convertido en alguien importante. Quiero mantener esto en absoluta confidencialidad, le dije al director. Nadie debe saber de este premio hasta que yo lo decida. Por supuesto, señora Herrera. La discreción es una de nuestras prioridades. Mientras tanto, preparé mi viaje a México con meticulosa atención al detalle. Vendí 2 anillos más para conseguir dinero para el pasaje y la estancia, manteniendo la fachada de la madre pobre que hacía sacrificios para ver a su hija. Compré un vestido discreto pero elegante en el Corte Inglés. Nada demasiado llamativo que pudiera despertar sospechas. Durante el vuelo a Ciudad de México, pensé en todos los momentos en que Paula me había hecho sentir pequeña, insignificante, como una carga. Recordé la última Navidad, cuando me había enviado un mensaje de texto de felicitación en lugar de llamarme. Feliz Navidad, mamá. Estamos muy ocupados con los suegros de Javier. Espero que pases un buen día. Me había pasado esa Navidad sola, comiendo una comida preparada que compré en el supermercado, viendo la televisión hasta quedarme dormida en el sofá. Mientras tanto, Paula publicaba fotos de una mesa navideña espectacular, rodeada de la familia de Javier, sonriendo como si no tuviera una madre al otro lado del océano que había pasado las fiestas completamente sola. O cuando me enfermé de gripe el invierno pasado y pasé una semana en cama con fiebre. Le escribí un mensaje contándole que estaba mal, esperando al menos unas palabras de preocupación o cariño. Su respuesta llegó 3 días después. Que te mejores, mamá. Aquí también hay mucha gripe. Eso fue todo. No me preguntó si necesitaba algo,
si tenía comida en casa, si alguien me estaba cuidando. Nada. Como si yo fuera una conocida lejana a quien había que responder por cortesía. Pero lo que más me dolía eran las promesas rotas. El próximo año te vengo a visitar, mamá. Te lo prometo. En cuanto solucionemos esto de la hipoteca, te llevamos de viaje por Europa. Cuando tengamos hijos, van a conocer a su abuela española y van a adorarla. Todas mentiras dulces diseñadas para mantenerme esperanzada, para que siguiera enviando dinero y paquetes sin hacer demasiadas preguntas. Paula había descubierto que con las promesas correctas podía comprar mi silencio y mi paciencia indefinidamente. Ahora, a 30.000 pies de altura, volando hacia una fiesta donde mi propia hija me había advertido que no la avergonzara, sentí algo que nunca había experimentado antes. Poder puro. El poder de la información que ella no tenía. El poder del dinero que podía cambiar el equilibrio de nuestra relación para siempre. Cuando aterricé en el aeropuerto de Ciudad de México, la humedad y el smog me golpearon como una bofetada. Paula no había venido a recogerme. Toma un taxi, mamá. Nosotros estamos muy ocupados con los preparativos de la fiesta. Ni siquiera me había dado la dirección correcta. Tuve que llamarla 2 veces para que me explicara cómo llegar al hotel donde me hospedaba. El hotel era modesto, en una zona que claramente Paula había elegido porque era barata. Mi habitación daba a un callejón ruidoso donde los camiones de basura pasaban a las 5 de la mañana. Las sábanas olían a detergente industrial y el aire acondicionado hacía un ruido que sonaba como si fuera a explotar en cualquier momento. Mientras desempacaba mis pocas pertenencias, pensé en el contraste. Paula y Javier probablemente estaban en su apartamento elegante, preparándose para una fiesta que costaría más de lo que yo ganaba en 6 meses, mientras su madre se las arreglaba sola en un hotel de segunda categoría, porque así era más conveniente para todos. La mañana de la fiesta, Paula me llamó por primera vez desde que había llegado. Mamá, espero que tengas algo apropiado que ponerte. La gente va a ir muy elegante y no quiero que... Bueno, ya sabes. Tengo un vestido bonito, le dije. Está bien. Nos vemos en el hotel. Por favor, llega puntual. Y mamá, trata de no hablar demasiado con mis amigos. Algunos no hablan muy bien español. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, en esa habitación que olía a ambientador barato, sosteniendo el teléfono y sintiendo cómo la rabia se mezclaba con una tristeza tan profunda que parecía llegar hasta mis huesos. Pero dentro de mi bolso, doblado con cuidado entre mis documentos de viaje, estaba el comprobante del premio, 6.100.000 euros que cambiarían todo. Esta noche, Paula descubriría quién era realmente su madre, y yo descubriría si quedaba algo del amor genuino que una vez habíamos compartido, o si solo había quedado una transacción fría basada en lo que yo podía darle. Me arreglé con especial cuidado, sabiendo que sería una noche que ninguna de las dos olvidaría jamás. El salón real del Hotel St. Regis era exactamente lo que esperaba. Una exhibición obscena de lujo diseñada para impresionar. Lámparas de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas. Las mesas estaban decoradas con arreglos florales que probablemente costaban más que mi salario mensual, y los meseros vestidos de smoking se movían entre los invitados como fantasmas silenciosos y eficientes. Llegué puntual, como Paula me había ordenado, pero cuando entré al salón me di cuenta de que era una de las primeras. La mayoría de los invitados aún no habían llegado, y los pocos que estaban allí formaban pequeños grupos exclusivos, hablando en voz baja mientras sostenían copas de champán que brillaban como oro líquido bajo las luces. Paula apareció después de 20 minutos, deslumbrante en un vestido de seda verde esmeralda que abraza su figura como una segunda piel. Su cabello estaba peinado en un moño sofisticado y llevaba joyas que nunca le había visto antes, pendientes de diamantes que capturaban la luz cada vez que movía la cabeza, y un collar que parecía haber salido de la vitrina de una joyería de lujo. Se acercó a mí con una sonrisa perfecta, pero sus ojos me evaluaron de arriba abajo como si fuera un producto en exhibición que necesitaba inspeccionar antes de decidir si era aceptable para su fiesta. «¡Mamá!», me dijo, dándome un beso en la mejilla sin realmente tocarme. El tipo de saludo que se da a conocidos distantes. «¿Te ves...?» «Bien». La palabra «bien» sonó como una concesión,
como si hubiera esperado algo peor, y se sintiera aliviada de que al menos no fuera un desastre completo. «Ven, te voy a presentar a algunas personas», dijo, tomándome del brazo con una presión que parecía casual, pero que en realidad era controladora. Me guió hacia un grupo de mujeres elegantes que parecían haber salido de una revista de alta sociedad. «Chicas, les presento a mi mamá, Isabel. Viene desde España especialmente para mi cumpleaños». Las mujeres me sonrieron con esa cortesía superficial que la gente rica ha perfeccionado hasta convertirla en arte. «¡Qué lindo!», dijo una de ellas, una rubia platinada con acento chilango marcado. «¿Y a qué se dedica usted en España, señora?». Antes de que pudiera responder, Paula intervino rápidamente. «Mi mamá tiene un pequeño negocio de textiles, muy tradicional, muy auténtico». La forma en que dijo auténtico sonó como si fuera un defecto, algo pintoresco pero embarazoso. Las mujeres asintieron con comprensión, el tipo de comprensión que se tiene hacia alguien que viene de un mundo completamente diferente e inferior al tuyo. «¡Qué interesante!», murmuró otra de ellas, pero ya estaba mirando por encima de mi hombro hacia alguien más importante que acababa de llegar. Paula me llevó entonces hacia el fondo del salón, donde había una mesa pequeña casi escondida detrás de una columna decorativa. «Mamá, esta va a ser tu mesa. Es perfecta. Desde aquí puedes ver todo pero sin molestar. Los que están sentados contigo son muy amables». Miré la mesa. Estaba lo más lejos posible de la mesa principal, prácticamente oculta de la vista de los invitados importantes. Era donde uno pone a los familiares problemáticos, a los invitados de compromiso que hay que incluir pero que preferirías que fueran invisibles. «¿No puedo sentarme más cerca de ti?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Es que, bueno, la mesa principal es para socios de negocios de Javier y mis amigas más cercanas. Ya sabes cómo son estas cosas, mamá. Es por trabajo, como si yo fuera una amenaza para las oportunidades profesionales de su esposo, como si mi presencia pudiera arruinar algún negocio importante simplemente por existir en el mismo espacio que ellos». Me senté en la mesa asignada junto a una pareja mayor que parecía tan incómoda como yo, y un hombre solitario que revisaba constantemente su teléfono, como si esperara una excusa para irse. Ninguno de ellos parecía conocer realmente a Paula o Javier. Éramos los descartes, los invitados de relleno para que el salón no se viera vacío. Desde mi posición podía ver perfectamente la mesa principal, donde Paula reinaba como una princesa rodeada de su corte. Javier estaba a su lado, elegante en su smoking, contando anécdotas que hacían reír a todos con esa risa exagerada que la gente usa cuando quiere quedar bien con alguien importante. El servicio comenzó y inmediatamente noté la diferencia. A la mesa principal les sirvieron una entrada de salmón ahumado con caviar, acompañada de champán Dom Pérignon. A nuestra mesa nos trajeron una ensalada simple y agua con gas. Cuando llegó el plato principal, ellos recibieron medallones de res con salsa de trufa negra, mientras que a nosotros nos sirvieron pollo en una salsa que sabía a mostaza barata. Pero lo peor no era la comida. Era la forma en que Paula me ignoraba completamente, como si yo fuera parte del mobiliario. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban accidentalmente, ella desviaba la vista rápidamente, como si verme fuera una molestia que prefería evitar. A mitad de la cena, cuando el alcohol había aflojado las lenguas y la conversación se había vuelto más ruidosa, escuché mi nombre desde la mesa principal. Paula estaba contando una anécdota a sus invitados, gesticulando con su copa de vino. «¿Mi mamá es tan dramática?», decía entre risas. «Siempre está quejándose de que no tiene dinero, pero sigue enviándome paquetes carísimos desde España. Es como... no puedes decir que estás pobre y después gastar una fortuna en jamón serrano, ¿no?». Sus amigas rieron, y una de ellas comentó: «Ay, las mamás son así, siempre haciendo drama por todo». «Exacto», continuó Paula, «y luego me llama llorando porque no puede pagar las cuentas. Es como, mamá, si administraras mejor tu dinero no tendrías estos problemas». Sentí como si me hubieran abofeteado en público. Ahí estaba mi hija, riéndose de mis sacrificios, burlándose de la pobreza que yo había elegido para poder enviarle dinero a ella.
contándoles a extraños que yo era una mujer irresponsable con el dinero, cuando la realidad era exactamente lo contrario. Javier se sumó a la conversación. Isabel es dulce, pero definitivamente viene de otra generación. No entiende cómo funcionan las finanzas modernas. ¿Otra generación? Pensé. ¿Las finanzas modernas? Este hombre que vivía de los préstamos que yo les había dado, hablando como si fuera un experto financiero. Mi suegra siempre está endeudada, continuó Javier, tomando un sorbo de su vino caro. Es como si no entendiera que el dinero no crece en los árboles. Paula tiene que estar constantemente ayudándola, porque si no, ¿quién sabe qué sería de ella? Paula asintió con expresión de mártir comprensiva. Es una responsabilidad muy grande tener una madre así. Pero, ¿qué se puede hacer, no? Es familia. Una responsabilidad. Yo era una responsabilidad para mi propia hija. No una madre querida. No una persona que había sacrificado todo por ella. Sino una carga que tenía que soportar por obligación familiar. El hombre sentado a mi lado en la mesa del exilio me miró con una expresión de compasión que me resultó más humillante que las burlas de Paula. Claramente había escuchado todo, y su silencio incómodo me confirmó que la conversación había sido lo suficientemente alta como para que varios invitados la oyeran, cuando sirvieron el postre, un elegante tiramisú para la mesa principal, flan simple para nosotros. Paula se levantó para dar un discurso. Con su copa en alto, sonrió radiante hacia sus invitados. Quiero agradecer a todos por estar aquí en mi noche especial, especialmente a mi esposo Javier, que hace que cada día sea una aventura increíble. Y por supuesto, a todos ustedes, mis queridos amigos, que son mi verdadera familia elegida aquí en México. Familia elegida. Ni una sola mención de la madre que había vendido sus pertenencias más preciadas para estar allí, que había trabajado turnos dobles para poder enviarle dinero durante años, que había hipotecado su casa para ayudarla en sus emergencias. Mientras todos aplaudían y brindaban por Paula, yo saqué silenciosamente el sobre de mi bolso. El comprobante del premio de lotería estaba doblado con cuidado, esperando su momento. 6.100.000 euros que cambiarían todo el equilibrio de poder en esa mesa. Paula regresó a su asiento, radiante por la atención y los aplausos. En ese momento, nuestras miradas se encontraron por primera vez en toda la noche. Ella me sonrió, pero era una sonrisa condescendiente, como si fuera generosa al reconocer mi presencia. Fue entonces cuando me levanté de mi mesa del exilio y caminé hacia ella, con el sobre en la mano y una sonrisa que Paula no supo interpretar. Mientras caminaba hacia la mesa principal, el silencio se fue extendiendo por el salón como ondas en un estanque. Las conversaciones se detuvieron gradualmente, las copas se quedaron suspendidas a medio camino hacia los labios, y todos los ojos se dirigieron hacia mí. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos hubieran percibido que algo importante estaba a punto de suceder. Paula me vio acercándome, y su sonrisa se endureció ligeramente. Podía ver la irritación en sus ojos, como si mi simple acto de levantarme de la mesa asignada fuera una violación de las reglas no escritas que había establecido para la noche. «Mamá», me dijo con una voz forzadamente dulce, pero lo suficientemente alta para que otros pudieran escuchar. «¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar a encontrar el baño?» La pregunta estaba diseñada para hacerme parecer una anciana confundida que se había perdido en el camino al servicio. Algunas de sus amigas sonrieron con esa sonrisa incómoda que la gente usa cuando presencia algo embarazoso. «No, hija», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Solo quería darte algo». Coloqué el sobre blanco en la mesa, justo frente a ella, entre su copa de vino y el plato de tiramisú a medio comer. El sobre se veía insignificante allí, un rectángulo simple de papel blanco que contrastaba con toda la elegancia dorada del lugar. Paula lo miró con el ceño fruncido, como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. «¿Qué es esto, mamá?» «Ábrelo», le dije simplemente. Javier se inclinó hacia su esposa, claramente molesto por la interrupción. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Paula tomó el sobre con dedos reluctantes y lo abrió lentamente. Pude ver el momento exacto en que sus ojos procesaron la información. Su rostro pasó del ceño fruncido a la confusión,
luego a la incredulidad, y finalmente a algo que podría describirse como shock puro. Sus labios se movieron silenciosamente mientras leía las cifras una y otra vez, como si su cerebro se negara a aceptar lo que veían sus ojos. El papel temblaba ligeramente en sus manos. «¿Qué dice?», preguntó Javier, estirando el cuello para ver el documento. Cuando Paula se lo mostró, su expresión cambió tan dramáticamente que casi me dio risa. La arrogancia desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado un interruptor. 6.100.000 euros, leyó en voz alta, sin poder evitarlo. Premio mayor de la Lotería Nacional de España. El silencio que siguió fue sepulcral. Podía escuchar el tintineo lejano de los cubiertos en la cocina, el murmullo del aire acondicionado, mi propio corazón latiendo en mis oídos. Las amigas de Paula se habían quedado con las bocas abiertas, como peces fuera del agua. «¿Esto es real?», preguntó Paula finalmente, su voz apenas un susurro. «Tan real como las deudas de las que te burlabas hace un momento», respondí, manteniendo mi tono sereno pero asegurándome de que todos pudieran escucharme claramente. Javier fue el primero en reaccionar, y lo hizo exactamente como había esperado. Se puso de pie tan rápido que su silla se tambaleó hacia atrás, y se acercó a mí con una sonrisa que intentaba ser encantadora, pero que lucía desesperada. «Señora Isabel, esto es increíble. ¡Felicidades! Esto hay que celebrarlo como se debe». Extendió su mano hacia mí como si fuéramos viejos amigos. «Y, por supuesto, necesita asesoría financiera profesional. Yo tengo experiencia en inversiones internacionales. Podría ayudarla a multiplicar este dinero». Lo miré fijamente sin tomar su mano. «¿Inversiones internacionales? ¿Como las que hiciste con los 1.500 euros que te presté el año pasado? ¿Los que usaste para esa cena elegante mientras yo no podía pagar la calefacción?» La sonrisa se desvaneció de su rostro como pintura bajo la lluvia. Se quedó allí parado con la mano extendida, luciendo exactamente como lo que era. Un oportunista que acababa de ser expuesto públicamente. Paula finalmente encontró su voz. «Mamá, no entiendo. ¿Cuándo ganaste esto?» «Hace 3 semanas», respondí. «El mismo día que recibí tu invitación, de hecho». «Qué curioso, ¿no? El universo tiene un sentido del humor muy particular». «¿Y no me dijiste nada?». Su voz tenía un tono de acusación, como si yo le hubiera hecho algo terrible al mantener mi propia buena fortuna en privado. «¿Decirte qué, Paula? ¿Para que pudieras tratarme como una reina por una noche y después volver a ignorarme hasta que necesitaras más dinero? ¿Para que pudieras inventar otra emergencia financiera que requiriera mi ayuda inmediata?» Las amigas de Paula intercambiaron miradas incómodas. Claramente, esto no era el tipo de drama familiar que esperaban presenciar en una fiesta elegante. Algunas comenzaron a murmurar entre ellas, y pude escuchar fragmentos de sus conversaciones. «La madre de Paula es millonaria. ¡Qué vergüenza! Pobre Paula». Pero Paula ya no parecía preocupada por la vergüenza. Sus ojos habían adquirido ese brillo calculador que yo conocía tan bien, el mismo que tenía cuando era niña, y quería convencerme de comprarle algo caro. «Mamá, tienes razón», dijo, levantándose y acercándose a mí con los brazos extendidos. «He sido terrible contigo. Perdóname, por favor. Estaba estresada, con tanto trabajo, tantas presiones». Pero eso no es excusa. Me abrazó. Pero era el tipo de abrazo que se da para una audiencia, calculado y performativo. Mientras me tenía en sus brazos, susurró en mi oído: «Tenemos que hablar. Hay tantas cosas que podemos hacer con este dinero. Podemos ser una familia de verdad otra vez». Me aparté de ella suavemente pero con firmeza. «¿Una familia de verdad? ¿Como cuando me sentaste en la mesa del fondo para que tus amigos no tuvieran que hablar conmigo? ¿Como cuando le dijiste a todo el mundo que soy una irresponsable con el dinero?» Eso fue solo nervios», balbuceó. «No lo decía en serio. ¿Sabes cuánto te amo?» «¿Lo sé?», pregunté. Y por primera vez en toda la noche mi voz se quebró ligeramente. «Porque durante los últimos 3 años me has tratado como un cajero automático con sentimientos. Y esta noche me confirmaste que para ti soy solo una responsabilidad incómoda». Una de las amigas de Paula, la rubia platinada que me había preguntado sobre mi trabajo, se acercó con una sonrisa nerviosa. «Señora Isabel,
¡Qué noticia tan maravillosa! Debe estar muy emocionada. La misma mujer que una hora antes me había tratado como una campesina pintoresca, ahora me hablaba con la deferencia reservada para la royalty. Era fascinante y repugnante a la vez, ver cómo el dinero transformaba instantáneamente la percepción que la gente tenía de mí. Muy emocionada, confirmé con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Es increíble cómo cambian las cosas de un momento a otro, ¿no le parece? Ella asintió entusiastamente, completamente ajena a la ironía de mi comentario. Javier había recuperado su compostura, y ahora se acercaba nuevamente, pero esta vez con una estrategia diferente. Señora Isabel, sé que las cosas han sido complicadas entre nosotros, pero ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Podríamos mudarnos todos juntos, formar una verdadera familia. México es un país con muchas oportunidades de inversión. ¿Mudarnos todos juntos? Repetí. ¿Te refieres a lo mismo que Paula me propuso hace 2 años? ¿Vender mi casa en España para venir a vivir con ustedes? Exactamente. Pero ahora sería diferente. Ahora tendríamos recursos para hacer las cosas bien. Ahora que tengo dinero, ¿verdad? Su silencio fue respuesta suficiente. Paula parecía desesperada por controlar la situación. Mamá, por favor, vamos a hablar en privado. Esta no es la manera de... ¿No es la manera de qué, Paula? ¿No es la manera de hablar de dinero en público? Porque tú no tuviste problema en hablar públicamente de mis supuestas irresponsabilidades financieras. Me di vuelta para dirigirme al resto de los invitados, que seguían observando la escena como si fuera un programa de televisión particularmente fascinante. Señores, les pido disculpas por interrumpir esta hermosa celebración, pero quería que supieran la verdad. Sí, es cierto que he estado endeudada, pero no por irresponsabilidad, sino porque durante años he estado financiando el estilo de vida que ustedes han estado admirando esta noche. El silencio ahora era absoluto. Ni siquiera el ruido de la cocina se escuchaba. Cada préstamo que les di, cada transferencia de dinero, cada paquete que envié desde España, salió de mi renuncia a comer carne, a poner calefacción en invierno, a comprarme ropa nueva. Mientras yo cortaba cupones de descuento y comía arroz con atún, mi hija y su esposo publicaban fotos de restaurantes elegantes y viajes a Acapulco. Paula estaba pálida como el papel. Mamá, por favor. ¿Por favor qué, hija? ¿Por favor que no diga la verdad? ¿Por favor que mantenga la mentira que ustedes han construido? Guardé el comprobante del premio en mi bolso y les sonreí a todos con una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma. Pero tienen razón en una cosa. Soy muy irresponsable con el dinero, porque durante años les he estado regalando mi dignidad junto con mis ahorros. Y eso definitivamente va a cambiar. Salí del salón con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de todos los invitados clavadas en mi espalda como dagas. Detrás de mí, escuché el murmullo de conversaciones que comenzaban a brotar como agua después de romper una represa. ¿Escuchaste lo que dijo? La madre de Paula es millonaria y ellos... ¡Qué vergüenza! Pobre señora. Pero no me detuve. Crucé el lobby del hotel con pasos firmes, ignorando la mirada curiosa del recepcionista que claramente había notado mi salida dramática. Solo cuando llegué a mi habitación y cerré la puerta tras de mí, permití que mis piernas temblaran y me dejé caer en la cama. ¿Qué acababa de hacer? Durante 40 años había evitado los conflictos, había tragado humillaciones, había puesto la paz familiar por encima de mi propia dignidad, y en una sola noche había destruido esa dinámica para siempre. No había vuelta atrás. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Paula. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Rechacé otra vez. Al cuarto intento, decidí apagarlo completamente. Por primera vez en años, no tenía ganas de escuchar sus explicaciones, sus justificaciones, sus promesas de cambio que durarían exactamente hasta que necesitara algo de mí otra vez. Me quité el vestido borgoña y me puse el pijama, sintiendo como si me estuviera quitando una máscara que había llevado puesta durante demasiado tiempo. En el espejo del baño me vi diferente. Mis ojos tenían una claridad que no recordaba haber visto en años. Por primera vez, me gustó la mujer que me devolvía la mirada. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad o arrepentimiento.
Era como si una energía nueva corriera por mis venas, como si después de años de estar dormida, finalmente hubiera despertado. Pasé las horas pensando en todas las posibilidades que se abrían ante mí. 6 millones de euros. Libertad financiera completa. La oportunidad de vivir para mí misma por primera vez en décadas. A las 6 de la mañana alguien golpeó mi puerta. Suave al principio, luego más insistente. Sabía quién era sin necesidad de mirar por la mirilla. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre. Tenemos que hablar. La voz de Paula sonaba cansada. Posiblemente había pasado la noche en vela también, pero había algo más en su tono, algo que no había escuchado en años. Respeto. Ya no era la voz condescendiente que usaba para hablarme como si fuera una niña problemática. Era la voz de alguien que había entendido que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Abrí la puerta después de varios minutos. Paula estaba ahí, aún con el vestido de la noche anterior pero arrugado, el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. ¿Puedo pasar?, preguntó. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente me preguntó en lugar de asumir. La dejé entrar. Se sentó en la única silla de la habitación mientras yo permanecí de pie junto a la ventana, manteniendo la distancia física que ahora se había vuelto necesaria entre nosotras. No dormí nada, comenzó. Estuve toda la noche pensando en lo que dijiste, en todo. Esperé sin responder. Ya no era mi trabajo facilitarle las cosas. Tienes razón, continuó. Las palabras saliendo con dificultad, como si cada una le costara un esfuerzo físico. He sido terrible contigo. Egoísta, manipuladora, desagradecida. No hay excusa para cómo te he tratado. No, dije calmadamente. No la hay. Se sorprendió por mi respuesta directa. Claramente había esperado que yo minimizara sus faltas, que la tranquilizara diciéndole que no había sido tan malo, que las madres están para eso. El viejo patrón donde ella se disculpaba superficialmente, y yo corría a consolarla y a asegurarle que todo estaba bien. Mamá, sé que he cometido errores. Paula, la interrumpí. No fueron errores. Los errores son accidentales. Lo que tú hiciste fue una decisión consciente y sostenida durante años de tratarme como tu fuente de financiamiento personal, mientras me despreciabas por no tener más dinero para darte. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no me conmovían como antes. Había aprendido a distinguir entre las lágrimas de genuino arrepentimiento y las lágrimas de alguien que acaba de darse cuenta de que su estrategia ya no funciona. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, preguntó. Dime qué necesitas que haga, y lo haré. ¿Lo que necesito?, repetí. Paula, durante 3 años he necesitado que me hablaras con respeto. Durante 3 años he necesitado que reconocieras mis sacrificios en lugar de burlarte de ellos. Durante 3 años he necesitado que me trataras como tu madre y no como tu empleada bancaria. Lo sé, y a partir de ahora va a ser diferente, te lo prometo. ¿A partir de ahora que sabes que tengo dinero? El silencio que siguió fue mi respuesta. Mamá, por favor, sé que he sido horrible, pero sigues siendo mi madre. Eres la única familia que tengo. ¿Familia?, pregunté. Anoche dijiste que tus amigos eran tu verdadera familia elegida. ¿Ya se te olvidó? Su rostro se descompuso completamente. Eso fue solo palabras. No lo decía en serio. El problema, Paula, es que ya no puedo distinguir cuándo hablas en serio y cuándo solo dices lo que crees que quiero escuchar. Se levantó de la silla y se acercó a mí, con las manos extendidas en súplica. Mamá, por favor, dame una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? ¿Como la vez que empezamos de nuevo después de que no me llamaras en mi cumpleaños? ¿O como cuando empezamos de nuevo después de que pasara Navidad sola porque estabas muy ocupada con la familia de Javier? Cada palabra era una bofetada que ella recibía en silencio. No se trata del dinero, continuó. Se trata de respeto, de dignidad, de que durante 40 años te di todo lo que tenía, y tú lo tomaste como si fuera tu derecho natural, sin gratitud, sin reconocimiento, sin amor verdadero. Pero yo sí te amo, sollozó. Eres mi mamá. Por supuesto que te amo. ¿Me amas, Paula? ¿O amas lo que puedo hacer por ti?
La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras como una sentencia de muerte. Si mañana descubrieras que ese comprobante de lotería era falso, continué, que todo había sido un malentendido y que yo seguía siendo la misma mujer pobre de antes, ¿aún estarías aquí suplicándome perdón? ¿Aún querrías empezar de nuevo? Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Exacto, dije suavemente. Y esa es la diferencia entre el amor real y la conveniencia. El amor real no cambia según el saldo bancario de la otra persona. Paula se derrumbó en la silla, llorando con una desesperación que parecía genuina pero que llegaba demasiado tarde. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vas a desaparecer de mi vida para siempre? No lo sé, respondí honestamente. Por primera vez en 40 años, voy a pensar en lo que yo quiero hacer, no en lo que tú necesitas que haga. Pero somos familia. La familia no es solo sangre, Paula. Es respeto mutuo, cuidado mutuo, amor que no viene con condiciones. Y nosotras perdimos eso hace mucho tiempo. Se quedó allí sentada, sollozando como una niña. Pero ya no era mi responsabilidad consolarla. Durante décadas había puesto sus necesidades emocionales por encima de las mías. Había absorbido su dolor, resuelto sus problemas, financiado sus sueños mientras los míos se marchitaban en silencio. Creo que deberías irte, le dije finalmente. Mamá, por favor, necesito tiempo para pensar. Y tú necesitas tiempo para decidir si realmente quieres cambiar o si solo quieres acceso a mi dinero. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le causara dolor físico. En la puerta se detuvo y se volvió hacia mí una última vez. Te amo, mamá. Sé que no me crees, pero es verdad. Si me amas, respondí, demuéstralo respetando mi decisión de necesitar espacio. Después de que se fue, me senté en la cama y por primera vez en años lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento, eran lágrimas de liberación, de una carga que por fin había soltado después de cargarla durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía caminar sin ese peso sobre los hombros. Afuera, Ciudad de México despertaba con sus ruidos familiares. El tráfico, las voces de vendedores ambulantes, la vida continuando su curso normal, pero para mí, todo había cambiado. Por primera vez en décadas, el futuro era una página en blanco que podía escribir como quisiera. Y por primera vez en mi vida, esa posibilidad no me daba miedo, me daba esperanza. 3 días después, estaba de vuelta en Sevilla, pero era como si hubiera regresado a un país extranjero. Las calles de Triana me parecían diferentes. Más pequeñas, pero también más acogedoras. El olor a azahar y a río Guadalquivir me recibió como un abrazo después de la contaminación y el caos de Ciudad de México. Por primera vez en años, me sentí realmente en casa. Lo primero que hice fue ir al banco. El mismo director que me había atendido cuando reclamé el premio, me recibió con esa sonrisa profesional que ahora reconocía como genuina deferencia hacia mi nueva situación financiera. Señora Herrera, qué gusto verla de nuevo. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Quiero pagar completamente la hipoteca de mi casa, dije sin preámbulos. Por supuesto, es una decisión muy inteligente. Eliminar esas deudas que generan intereses. Y quiero abrir una cuenta separada, continué, para un proyecto personal. 1 hora después, salí del banco sintiendo un peso que se había levantado de mis hombros. La casa de mis padres, la casa donde había criado a Paula, donde había cosido miles de vestidos para ganar el dinero que después enviaría a México, ahora era completamente mía. Nadie podía quitármela, nadie podía amenazar con desalojarme, nadie podía hacerme sentir como una invitada en mi propio hogar. Esa tarde caminé por el centro de Sevilla como una turista en mi propia ciudad. Me detuve frente a tiendas donde nunca había entrado porque todo me parecía demasiado caro. Entré a una boutique elegante en la calle Sierpes y me compré 3 vestidos hermosos. No porque los necesitara, sino porque quería. La dependienta me trató con una cortesía que no había experimentado en décadas. Después fui a una peluquería de esas que siempre había admirado desde afuera, pero donde nunca me había atrevido a entrar. Quiero un cambio completo, le dije a la estilista, una mujer joven con cabello rosa y sonrisa genuina. ¿Alguna idea específica?, me preguntó. Quiero verme como me siento por dentro, respondí. Libre. 3 horas después,
Salí con un corte moderno que enmarcaba mi rostro, mechas plateadas que hacían lucir mi cabello canoso como una declaración de estilo, en lugar de una señal de vejez. Cuando me vi en el espejo de la peluquería, por un momento no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos brillantes, la sonrisa relajada, la postura erguida de alguien que por fin se había encontrado a sí misma. Durante esas primeras semanas, Paula me llamó todos los días. Al principio no contesté ninguna llamada. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado y decidir qué tipo de relación, si es que alguna, quería tener con ella en el futuro. Cuando finalmente respondí, después de 2 semanas de silencio, su voz sonaba pequeña y asustada. «Mamá, pensé que nunca ibas a contestar. Necesitaba tiempo para pensar», le dije calmadamente. «Lo entiendo. Sé que estás enojada conmigo. No estoy enojada, Paula. El enojo es una emoción temporal. Lo que siento es decepción, y esa dura mucho más». Hubo un silencio largo antes de que ella respondiera. «¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna manera de recuperar tu confianza?» «No lo sé», respondí honestamente. «Por ahora, prefiero que no me llames todos los días. Si realmente quieres demostrar que has cambiado, hazlo sin esperar nada de mí a cambio». «Pero mamá, Paula, durante 3 años has prometido cambiar cada vez que necesitabas algo de mí. Ahora que no necesitas mi dinero, veamos si esas promesas tienen algún valor real». Colgué el teléfono y me sorprendió lo bien que me sentí. No había gritado, no había llorado, no había cedido a sus súplicas. Simplemente había establecido un límite claro y lo había mantenido. Con mi nueva libertad financiera, comencé a explorar sueños que había enterrado durante décadas. Siempre había querido viajar, conocer lugares que solo había visto en revistas o documentales. Contraté a una agencia de viajes y planifiqué un recorrido por Europa que incluía París, Roma, Ámsterdam y Praga. «¿Viajas sola?», me preguntó la agente de viajes, una mujer de mi edad que parecía sorprendida por mi independencia. «Completamente sola», confirmé. «Y quiero los mejores hoteles, las mejores experiencias. He esperado 63 años para este viaje». El primer destino fue París. Había soñado con esa ciudad desde que era adolescente, cuando veía películas francesas en el cine de barrio y me imaginaba caminando por el Sena, subiendo a la Torre Eiffel, tomando café en los bistros de Montmartre. Ahora, hospedándome en un hotel boutique con vista a los Campos Elíseos, realizaba cada uno de esos sueños. Lo que más me sorprendió del viaje no fue la belleza de los lugares que visitaba, sino la forma en que me trataban a mí misma. Por primera vez en décadas, cada decisión que tomaba era para mi propio placer. Si quería quedarme 3 horas en el Louvre, lo hacía. Si quería comer en el restaurante más caro de la ciudad, lo hacía. Si quería comprar recuerdos caros que no necesitaba, los compraba. En Roma, sentada en una terraza con vista al Coliseo, bebiendo un vino Chianti que costaba más de lo que antes gastaba en comida durante una semana, recibí un mensaje de Paula. Era una foto de ella en lo que parecía un apartamento más pequeño y modesto que el anterior. «Nos mudamos a un lugar más sencillo. Estamos aprendiendo a vivir con nuestros propios medios. Espero que estés bien». Era la primera comunicación en un mes que no incluía súplicas, disculpas dramáticas o intentos de manipulación emocional. Solo información factual y un deseo genuino de que yo estuviera bien. Le respondí con una foto mía, brindando en la terraza romana. «Me alegra saber que están siendo independientes. Yo estoy descubriendo el mundo y descubriéndome a mí misma». Su respuesta llegó 1 hora después. «Te ves radiante, mamá. Te mereces toda esa felicidad». Por primera vez en años, sus palabras sonaban sinceras, sin agenda oculta. Cuando regresé a Sevilla después de 6 semanas de viajes, tenía un plan claro para el siguiente capítulo de mi vida. Había visitado centros de día para adultos mayores en varias ciudades europeas y me había inspirado profundamente la forma en que algunos países cuidaban a sus ciudadanos de la tercera edad. Con parte de mis ganancias de lotería, compré un edificio histórico en el centro de Sevilla que había estado abandonado durante años.
Era una antigua casa señorial del siglo XVIII con patio central, azulejos originales y una arquitectura que contaba la historia de la ciudad. ¿Qué piensa hacer con esto?, me preguntó el arquitecto que contraté para la renovación, un hombre joven lleno de ideas y energía. Un centro comunitario para mujeres mayores, le expliqué. Un lugar donde puedan venir a desayunar, almorzar, participar en talleres, recibir asesoría legal o financiera, o simplemente socializar. Muchas de nosotras hemos pasado décadas cuidando a otros y nunca aprendimos a cuidarnos a nosotras mismas. Sus ojos se iluminaron. Es un proyecto hermoso. ¿Cuándo quiere empezar? Ayer, respondí, y ambos nos reímos. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Trabajé con arquitectos, diseñadores, abogados, contadores, pero por primera vez en mi vida, todas esas decisiones eran mías. No tenía que consultar con nadie, no tenía que pedir permiso. No tenía que justificar mis gastos ante alguien que me haría sentir culpable por invertir dinero en mis propios sueños. Paula me llamaba ocasionalmente, pero nuestras conversaciones eran diferentes, más cortas, más respetuosas, sin peticiones ocultas. Me contaba sobre su trabajo nuevo en una empresa más pequeña, sobre cómo ella y Javier habían comenzado terapia de pareja, sobre pequeños cambios en su vida que sugerían un crecimiento genuino. ¿Cómo va tu proyecto?, me preguntó durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Abrimos el mes que viene, le conté. Ya tenemos 50 mujeres inscritas para los talleres de la primera semana. Estoy orgullosa de ti, mamá, dijo, y por primera vez en años sentí que lo decía en serio. Gracias, hija. Hubo una pausa, y luego ella añadió, lamento mucho haber tardado tanto en decírtelo. Siempre estuve orgullosa de ti, pero estaba tan perdida en mis propios problemas que se me olvidó decírtelo. Lo sé, respondí, pero las palabras son fáciles, Paula. Los cambios reales toman tiempo. Lo entiendo, y entiendo que tal vez nunca puedas perdonarme completamente. No se trata de perdón, le dije. Se trata de construir algo nuevo, y eso solo puede pasar si ambas cambiamos. No solo tú. El día que abrió el Centro Esperanza, así decidí llamarlo, fue uno de los más emocionantes de mi vida. Mujeres de toda Sevilla llegaron curiosas, algunas tímidas, otras determinadas, todas con historias similares a la mía, historias de sacrificio silencioso, de sueños postergados, de vidas vividas para otros. En el discurso de inauguración, miré a todas esas caras y vi mi propia historia reflejada en cada una de ellas. Este lugar, les dije, es para recordarnos que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el cuidado propio no es egoísmo, es supervivencia, y que merecemos amor, respeto y felicidad, especialmente de nosotras mismas. El aplauso que siguió no era solo para mí, era para todas nosotras, para cada mujer que había decidido que era hora de escribir un nuevo capítulo de su propia historia. 6 meses después de la apertura del Centro Esperanza, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era un periodista de Canal Sur, el canal de televisión andaluz. Señora Herrera, hemos escuchado sobre su proyecto y nos gustaría hacer un reportaje. Su historia de transformación personal y su compromiso con las mujeres mayores es exactamente el tipo de contenido inspirador que queremos compartir con nuestros espectadores. Una semana después, un equipo de televisión llegó al centro mientras yo dirigía un taller de autoestima para un grupo de 20 mujeres. La periodista, Carmen Ruiz, una mujer elegante de unos 40 años, me entrevistó en el patio central del edificio, rodeada de los naranjos que habíamos plantado y las fuentes que habíamos restaurado. Señora Isabel, cuéntenos cómo nació este proyecto. Nació de mi propia necesidad, respondí honestamente. Durante décadas viví para otros, me sacrifiqué por otros, puse las necesidades de mi familia por encima de las mías propias. Hasta que un día me di cuenta de que había perdido completamente la noción de quién era yo realmente. ¿Hubo un momento específico de despertar? Pensé en la humillación de aquella noche en México, en las palabras crueles de Paula, en la forma en que me habían tratado como un estorbo. Pero también pensé en las mujeres que ahora venían al centro cada día, compartiendo historias similares.
Hubo un momento en que entendí que el amor verdadero no puede existir donde no hay respeto, y que para ser respetada por otros, primero tenía que respetarme a mí misma. El reportaje se emitió un domingo por la noche, y tuvo un impacto que nunca habría imaginado. Mi teléfono no paró de sonar durante días. Mujeres de toda España me llamaban para contarme sus propias historias de abuso emocional familiar, de sacrificios no reconocidos, de hijos adultos que las trataban como cajeros automáticos con sentimientos. Señora Isabel, me dijo una mujer de Valencia, vi su entrevista y lloré porque era como si estuviera contando mi propia vida. Mi hijo me pide dinero constantemente, pero no me llama en mi cumpleaños. Señora Isabel, me escribió otra desde Barcelona, ¿cómo hago para decir no por primera vez a los 58 años? Cada testimonio me confirmaba que mi historia no era única. Había miles, tal vez millones de mujeres de mi generación que habían sacrificado sus propias necesidades y sueños para mantener a familias que las daban por sentado. Una de las llamadas que más me impactó vino de México. Era una mujer llamada Rosa, de Guadalajara. Señora Isabel, vi su entrevista en YouTube. Mi situación es muy parecida a la suya. Tengo 3 hijos que solo me llaman cuando necesitan dinero. Trabajo 14 horas al día limpiando casas para enviarles dinero a Estados Unidos, y ellos me tratan como si fuera su obligación ayudarlos. ¿Y qué va a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé. Usted tuvo suerte de ganar la lotería, pero yo no tengo 6 millones para cambiar mi vida. Rosa, le dije, el dinero no fue lo que cambió mi vida. Lo que cambió mi vida fue decidir que merecía respeto y dignidad. El dinero solo hizo que esa decisión fuera más fácil de mantener. Esa conversación me inspiró a crear algo nuevo. Con la ayuda de un equipo de psicólogos y trabajadores sociales, desarrollamos talleres online gratuitos para mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Límites saludables. Amor propio después de los 50. Cómo decir no sin culpa. Los talleres se llenaron inmediatamente. Mujeres de toda Latinoamérica y España se conectaban cada semana para compartir sus experiencias y aprender estrategias para recuperar su autoestima y establecer límites familiares saludables. Durante este tiempo, Paula y yo habíamos desarrollado una relación cautelosamente cordial. Hablábamos cada 2 semanas, conversaciones breves pero respetuosas. Ella me contaba sobre su trabajo, sobre los cambios que estaba haciendo en su vida, y yo le contaba sobre el centro y los proyectos nuevos. Un día, durante una de nuestras llamadas, me sorprendió con una pregunta inesperada. «Mamá, ¿te gustaría que fuera a visitarte?» Me quedé en silencio por un momento, procesando la propuesta. Era la primera vez en años que ella me invitaba a pasar tiempo juntas sin que hubiera una crisis financiera de por medio. ¿Por qué?, le pregunté directamente. Porque quiero conocer a la mujer en la que te has convertido, y quiero que conozcas a la mujer en la que estoy tratando de convertirme yo. Había algo en su voz que sonaba diferente, menos desesperada, menos calculadora, más genuina. «Puedes venir», le dije finalmente, pero con condiciones claras. «Por supuesto. Dime, pagas tu propio vuelo y tu propio hotel. No quiero que después me digas que te gastas los ahorros viniendo a verme. Y si vienes, es para pasar tiempo juntas, no para hablar de dinero o de inversiones o de proyectos conjuntos». «¿Entendido? ¿Y Paula? Si vienes con la expectativa de que las cosas vuelvan a ser como antes, vas a quedar decepcionada. Yo ya no soy la misma mujer que era». «Lo sé, mamá. Y honestamente, no querría que fueras la misma. La mujer de antes era infeliz, aunque yo fuera demasiado egoísta para darme cuenta». 3 semanas después, Paula llegó a Sevilla. La reconocí inmediatamente en el aeropuerto, pero algo en ella también había cambiado. Se veía más tranquila, menos ansiosa. Su ropa era más sencilla, menos ostentosa. Su sonrisa cuando me vio parecía genuinamente alegre en lugar de forzada. «Mamá», me dijo, abrazándome con cuidado, como si no estuviera segura de que el abrazo fuera bienvenido. «Te ves increíble». «Me siento increíble», respondí, y era cierto. Durante los siguientes 3 días, le mostré mi nueva vida. La llevé al Centro Esperanza,
donde conoció a algunas de las mujeres que habían encontrado allí una segunda oportunidad para descubrirse a sí mismas. Paula escuchó sus historias con atención genuina, sin interrumpir, sin juzgar. «Tu madre es una inspiración para todas nosotras», le dijo Dolores, una mujer de 70 años que había llegado al centro después de que sus hijos la internaran en un asilo sin consultarla. Nos enseñó que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Paula asintió, con lágrimas en los ojos. Estoy empezando a entender eso. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante tranquilo cerca de la catedral, Paula me hizo una pregunta que había estado esperando. «Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente?» «Paula», le dije, «el perdón no es algo que se da una vez y ya está. Es algo que se construye día a día, decisión a decisión. Tú tienes que perdonarte a ti misma por las cosas que hiciste, y yo tengo que perdonarme por permitir que me trataras así durante tanto tiempo». «¿Y crees que podemos tener una relación real? ¿Una relación de madre e hija que no esté basada en dinero o en necesidades?» «No lo sé», respondí honestamente. «Pero por primera vez en años, estoy dispuesta a intentarlo. Siempre y cuando entiendas que ya no soy la misma mujer que solía ser. No voy a volver a sacrificar mi bienestar por mantener la paz familiar. No quiero que lo hagas», me dijo. «La mujer en la que te has convertido es mucho más interesante que la madre que tenía antes. Más fuerte, más independiente, más viva». El último día de su visita, Paula me pidió si podía participar en uno de mis talleres online. Quería contar su propia historia, desde la perspectiva del hijo adulto que se había aprovechado del amor incondicional de su madre. Creo que mi experiencia podría ayudar a otras madres a reconocer las señales de manipulación antes de que lleguen tan lejos como llegamos nosotras. 2 semanas después, Paula apareció en uno de nuestros talleres virtuales. Con voz temblorosa pero determinada, contó su historia a más de 200 mujeres conectadas desde diferentes países. «Mi nombre es Paula, y durante años traté a mi madre como si fuera mi banco personal. Le mentí, la manipulé, la hice sentir culpable cada vez que no podía darme lo que le pedía. Y lo peor de todo es que la hice creer que ella era el problema». El chat se llenó de comentarios de mujeres que reconocían sus propias experiencias en las palabras de Paula. «Si hay algo que quiero que entiendan», continuó Paula, «es que cuando permiten que sus hijos las traten mal, no los están ayudando, los están habilitando. Yo necesitaba que mi madre me dijera no. Necesitaba aprender a ser independiente. Al darme todo lo que pedía, sin importar cómo la tratara, me estaba impidiendo crecer como persona». Después del taller, recibimos cientos de mensajes de agradecimiento. Madres que habían decidido establecer límites con hijos adultos manipuladores, mujeres que habían encontrado el coraje para decir no por primera vez en décadas. Esa noche, sentada en mi sala renovada, bebiendo una copa de vino mientras leía los testimonios de las mujeres que habían participado en el taller, me di cuenta de algo extraordinario. La experiencia más dolorosa de mi vida se había convertido en la herramienta que me permitía ayudar a otras mujeres a evitar o salir de situaciones similares. El dolor no había sido en vano. La humillación, la traición, la sensación de haber perdido a mi hija, todo había servido para construir algo más grande que mi propia historia personal. Por primera vez en 63 años, entendí completamente quién era yo realmente. No solo la madre de Paula, no solo la costurera del barrio, no solo la mujer que había ganado la lotería, era Isabel Herrera, una mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino la base de todas las demás formas de amor, y esa realización valía mucho más que 6 millones de euros.